Mi novia dijo mi exnovio si sabía cómo tratar a una mujer, así que tomé sus cosas y las dejé frente a la puerta de su ex. Conocí a Laura hace algo más de 2 años, en una reunión pequeña a la que fui sin muchas expectativas. Un amigo en común fue quien nos presentó, y, sinceramente, al principio no parecía que fuera a ser algo importante. Desde el primer momento me llamó la atención su forma de ser. Era una persona callada, bastante reservada, y aunque se notaba que cargaba con ciertas complicaciones en su vida, no hacía de eso un drama. Esa noche terminamos hablando durante horas, pasando de temas simples a otros un poco más personales, música, planes a futuro, ideas sueltas. Me dio la impresión de que era alguien genuina, con objetivos claros, aunque con algunas heridas encima. No pasó mucho tiempo antes de que empezáramos a salir. Al inicio, todo se sentía bastante normal, incluso saludable. Cada uno tenía su espacio, nos veíamos los fines de semana, cocinábamos juntos cuando coincidíamos y, sobre todo, hablábamos mucho. En una de esas conversaciones, Laura me contó que había dejado la universidad un par de años atrás. La razón principal había sido económica. Venía de una familia con pocos recursos y, aunque intentó combinar trabajo y estudio, al final no logró sostener ambas cosas. Eso le había dejado una frustración bastante marcada. Ella solía decir que sentía su vida en pausa, como si todo se hubiera detenido. En contraste, yo estaba en un momento distinto. Tenía un empleo estable, bien pagado. No era nada extraordinario, pero me permitía vivir tranquilo. Después de mucho esfuerzo, por fin sentía cierta estabilidad, podía cubrir mis gastos, pagar la renta y aún así ahorrar un poco. Nunca fui alguien que gastara sin control, pero tampoco quería vivir preocupado todo el tiempo por el dinero. Nuestra relación fue avanzando de forma natural, sin presiones. Después de casi un año juntos, empezamos a plantearnos la idea de vivir en el mismo lugar. No fue algo impulsivo. Le dimos muchas vueltas, hablamos de responsabilidades, tiempos, ventajas y posibles problemas. Laura estaba especialmente ilusionada. Para ella, significaba una especie de nuevo comienzo. Yo también lo veía como un paso lógico, una forma de construir algo más sólido con alguien a quien quería. Cuando finalmente nos mudamos, acordamos que yo asumiría la mayor parte de los gastos. Ella tenía trabajos ocasionales, pero nada estable. Yo podía cubrirlo sin problema, así que no lo vi como una carga en ningún momento. De hecho, lo interpreté como una inversión en nuestra relación. Además, sabía que uno de sus objetivos era volver a la universidad y quería apoyarla en eso. Unos meses después, lo logró. Fui yo quien se encargó de pagar la inscripción, los materiales, el transporte y prácticamente todos los gastos del hogar, renta, servicios, comida, todo. Y lo hice porque quise, no porque ella me lo pidiera. Sentía que, estando en una mejor posición, lo correcto era ayudarla. Laura se mostraba agradecida. Me decía que sin mí no habría podido retomar sus estudios y que, de alguna forma, algún día me lo devolvería. Durante ese periodo, la convivencia fue bastante buena. No perfecta, claro, pero sí estable. Discutíamos de vez en cuando, como cualquier pareja, casi siempre por cosas pequeñas, horarios, limpieza, cansancio. Nada fuera de lo normal. Yo trabajaba muchas horas, y más de una vez llegaba tarde y agotado. Laura se ocupaba de algunas tareas en casa, aunque no siempre de forma constante. Nunca me detuve a medir quién hacía más o menos. No era algo que me interesara. Con el tiempo, sin embargo, empecé a notar algo que me generaba cierta incomodidad. Laura mencionaba a su exnovio con bastante frecuencia. No era constante, pero sí más de lo que a mí me parecía habitual. Al principio lo tomé con normalidad. Pensé que simplemente había sido una relación importante en su vida. Habían estado juntos varios años antes de terminar, así que tenía sentido. Yo nunca he sido una persona celosa, así que no le di demasiada importancia. Ella decía que su ex era alguien complicado, aunque también reconocía que había aprendido mucho de esa relación. A veces hacía comparaciones sin darse cuenta. No lo interpretaba como un ataque directo,
pero sí debo admitir que me incomodaba un poco. Aún así, preferí no convertirlo en un problema. Con el paso de los meses, empecé a sentir algo distinto, el peso de ser el único sostén económico de la casa. No era que Laura no hiciera nada, sino que toda la responsabilidad recaía sobre mí. Si algo salía mal, no había margen de error. Si me enfermaba o aparecía un gasto inesperado, todo dependía de mi sueldo. Esa presión se fue instalando poco a poco, aunque no siempre la expresaba. A pesar de eso, seguía convencido de que valía la pena. Laura avanzaba en sus estudios, se veía más motivada, más segura. Hablábamos de planes a futuro, terminar la universidad, conseguir un mejor trabajo, mudarnos a un lugar más amplio. Yo me repetía que todo esto era solo una etapa. Hasta que llegó algo que no vi venir. Un día me llamaron a una reunión en el trabajo. No era algo inusual, pero el ambiente se sentía diferente. Había algo extraño. Cuando entré, estaba el equipo de recursos humanos. En cuestión de minutos me explicaron que la empresa estaba haciendo recortes y que mi puesto había sido eliminado. Todo fue rápido, frío, casi mecánico. Me ofrecieron una compensación básica y una salida inmediata. Salí de ese edificio con una mezcla de incredulidad y miedo que nunca había sentido antes. Desde que empecé a trabajar, nunca había estado desempleado. Mi cabeza se llenó de preguntas al instante. ¿Cómo iba a pagar la renta? ¿Qué pasaría con los estudios de Laura? ¿Cuánto tardaría en encontrar otro empleo? Esa noche volví a casa con una sensación de peso enorme. Sabía que todo iba a cambiar, pero no tenía idea de cómo íbamos a manejarlo. Cuando le conté a Laura lo que había pasado, su reacción inicial fue tranquila. Me dijo que no era el fin del mundo, que esas cosas pasaban y que lo importante era que estuviéramos juntos. Durante los primeros días fue comprensiva. Incluso trató de animarme, asegurándome que confiaba en mí y que encontraría algo pronto. Cuando hablamos del dinero, su enfoque fue similar. Propuso que ajustáramos gastos, comprar cosas más baratas en el supermercado, evitar salidas costosas, elegir restaurantes más económicos. La escuché con atención, pero hubo algo que me llamó la atención desde el principio. En ningún momento mencionó aportar parte de su sueldo. Laura trabajaba medio tiempo en una papelería cerca de casa. No ganaba mucho, eso lo sabía, pero tampoco era cero. Nunca esperé que cubriera la mitad de los gastos, ni mucho menos. Pero sí pensé que, de forma natural, ofrecería ayudar en algo, aunque fuera simbólico. Algo como pagar una parte del supermercado, algún servicio pequeño, o simplemente decir puedo encargarme de esto. Pero eso no ocurrió. Al principio intenté no darle demasiada importancia. Me dije que tal vez no lo veía necesario o que incluso le daba vergüenza mencionarlo. Sin embargo, esa ausencia empezó a quedarse en mi cabeza más de lo que me gustaría admitir. Y fue entonces cuando comencé a recortar gastos. Lo primero que hice fue apretar el cinturón al máximo. Cancelé suscripciones, dejé de pedir comida a domicilio y prácticamente eliminé mis salidas personales. Me sentaba a revisar cuentas una y otra vez, intentando asegurarme de que el dinero alcanzara hasta fin de mes. Mientras tanto, Laura seguía con su rutina como si nada hubiera cambiado, universidad por la mañana, trabajo por la tarde y, los fines de semana, salidas con sus amigas. Yo procuraba no meterme en eso. No quería parecer controlador ni generar más tensión. Por suerte, no pasó demasiado tiempo antes de que encontrara otro empleo. Conseguí trabajo relativamente rápido, pero la diferencia con el anterior era evidente. El sueldo era bastante más bajo, casi no había prestaciones y el horario era mucho más exigente. Aún así, no me lo pensé demasiado y lo acepté. En ese momento, cualquier tipo de estabilidad, por mínima que fuera, era necesaria. Cuando le conté a Laura, se alegró mucho. Me abrazó y me dijo que estaba orgullosa de mí. Ese gesto me dio un pequeño respiro. Por un momento sentí alivio. Pensé que, con ese ingreso, aunque fuera menor, podríamos empezar a reorganizarnos y salir adelante, aunque implicara vivir con más limitaciones. Pero esa sensación duró poco. A las pocas semanas,
Laura empezó a hacer comentarios que me dejaron incómodo. Al principio eran muy sutiles, casi como si no tuvieran importancia. Una noche, mientras cenábamos, me soltó algo como: oye, ¿no crees que ese trabajo paga muy poco? Tal vez podrías buscar algo mejor. No me lo tomé mal en ese momento. Le expliqué con calma que era algo temporal, que apenas llevaba poco tiempo y que mi idea era mantenerlo mientras encontraba algo mejor. Ella asintió, pero su expresión no reflejaba mucha convicción. Días después, volvió con el mismo tema, pero de una forma más directa. He estado pensando, quizá podrías tener 2 trabajos por un tiempo. Así estaríamos más tranquilos. Eso ya me incomodó más. Apenas llevaba un mes adaptándome a ese nuevo empleo, horarios largos, ambiente nuevo, carga pesada. La idea de tener 2 trabajos no era realista, ni física ni mentalmente. Le respondí que, por ahora, no lo veía posible. No insistió, pero su cara de decepción fue evidente. Con el paso de los días, esos comentarios dejaron de ser ocasionales. Se volvieron más frecuentes y también más incómodos. Ya no eran simples sugerencias, eran pequeñas comparaciones constantes con una vida que ya no teníamos. Recuerdo un momento en particular. Estábamos tranquilos y, de pronto, me mostró una foto en su teléfono. Mira, amor, el nuevo iPhone de mi amiga. Está hermoso, ¿no? Asentí sin mucho interés. Entonces añadió: te lo iba a pedir para mi cumpleaños, pero sé que no podrías. No pasa nada, con cualquier detalle bonito me conformo. No me estaba exigiendo nada directamente, pero el mensaje era claro. Me dejó una sensación rara, como si estuviera fallando en algo que antes era normal para mí. No dije nada. Solo sonreí de forma automática y cambié el tema. Desde ahí empecé a notar un patrón bastante evidente. Sus comentarios siempre venían envueltos en un tono aparentemente comprensivo, pero en el fondo dejaban claro que, según ella, yo ya no estaba a la altura. Nunca decía quiero esto o necesito aquello, pero lo insinuaba constantemente. Por mi parte, cada día me sentía más agotado. El nuevo trabajo era demandante, y la presión de llegar justo a fin de mes me tenía en tensión permanente. Dormía mal, estaba irritable y mentalmente saturado. Aún así, trataba de mantener la calma en casa y no empeorar la situación. Hubo un día que terminó de colmar todo. En el trabajo cometí un error. Rompí un material que usábamos en la empresa. No fue algo grave, pero sí suficiente para que me llamaran la atención y me informaran que el costo sería descontado de mi salario. La cantidad no era enorme, pero el golpe emocional fue mucho mayor de lo que esperaba. Sentí que todo se estaba acumulando encima de mí. Salí del trabajo con la cabeza baja, haciendo cálculos mentales, facturas, gastos, responsabilidades. Ese descuento significaba menos margen ese mes, menos tranquilidad. De camino a casa, mientras manejaba, empecé a pensar cosas que antes había evitado. Me pregunté si realmente estaba en una relación donde ambos empujábamos en la misma dirección, o si simplemente estaba cargando con todo yo solo. Por primera vez, la idea de terminar con Laura apareció de forma seria en mi mente. No como un impulso, sino como una posibilidad real. Sentía que la relación ya no me daba paz. Al contrario, me estaba drenando energía, dinero y estabilidad emocional. Llegué al edificio, estacioné el coche y apagué el motor. Pero no bajé. Me quedé ahí, sentado, con las manos apoyadas en el volante, mirando al frente sin enfocarme en nada. Pasaron 5 minutos, luego 10, luego 15. No entraba porque ya sabía lo que me esperaba. Otro comentario, otra comparación, otra forma indirecta de recordarme que ya no era el mismo de antes. Ese día no tenía fuerzas para enfrentar eso. Ahí, en silencio dentro del coche, acepté algo que llevaba tiempo evitando, la relación ya no se sentía como un equipo. Me sentía completamente solo, incluso viviendo con alguien. Finalmente, reuní fuerzas, salí del coche y subí al departamento. Laura estaba en la sala, sentada en el sofá, mirando su teléfono. Cuando entré,
levantó la vista y me saludó con total normalidad, como si mi día no hubiera tenido ningún peso. Hola, dijo. Justo quería hablar contigo. Ni siquiera me había quitado los zapatos cuando continuó. Este fin de semana es la despedida de soltera de una amiga. Quiere que vayamos todas. Me gustaría ir, pero necesito llevar dinero. Asentí casi por inercia. No tenía energía para discutir. Está bien, le dije. Puedes usar tus ahorros. Ella frunció el ceño ligeramente, como si mi respuesta no le hubiera gustado. ¿Y tú no me vas a dar nada?, preguntó. Mis ahorros son para otra cosa. En ese momento sentí como algo dentro de mí se tensaba. La miré con calma, aunque por dentro estaba claramente molesto. ¿Para qué otra cosa?, pregunté. Ese gasto es tuyo, respondí después. Y, de hecho, deberías empezar a aportar algo en la casa con tus ahorros. ¿Estás viviendo aquí? Su expresión cambió de inmediato. Pasó de la sorpresa al enojo en cuestión de segundos. Tienes la realidad completamente distorsionada, dijo, alzando la voz. Soy tu novia. Tú tienes que pagar todo. Eres un hombre, ¿no? Esa frase me golpeó más de lo que esperaba. Respiré hondo antes de contestar. Sí, soy un hombre, le dije. Pero soy un hombre que está intentando sobrevivir. Hice una pausa y añadí. Y no puedo hacerlo si hay alguien a mi lado que me hace gastar todo mi dinero. Laura se levantó del sofá, visiblemente molesta. Vaya, no sabía que eras de esos, dijo con sarcasmo. Seguro ahora me vas a salir con lo de relaciones 50-50 o cosas así. Luego remató. ¿Sabes qué? Mi ex sí sabía cómo tratar a una mujer. En ese instante, algo dentro de mí simplemente se rompió. No reaccioné de inmediato. No grité ni discutí. Simplemente di media vuelta, caminé hacia la habitación y saqué una caja que tenía guardada en el closet. La llevé a la sala sin decir nada. Sin mirarla, empecé a meter sus cosas dentro, ropa, zapatos, artículos personales, todo lo que encontraba a mi alcance. ¿Qué te pasa?, preguntó, claramente alterada. ¿Qué estás haciendo? No le respondí. Seguí en lo mío, como si no la hubiera escuchado. Después de unos segundos, hablé. Él sí sabía tratar a una mujer, ¿no? Dije con calma. Perfecto, entonces vamos a llevarte con él. En ese momento entendió que no estaba bromeando. Amor, tranquilo, dijo, acercándose. No quise decir eso, solo estoy estresada. Me detuve por un instante y la miré directamente por primera vez desde que había empezado. ¿Tú estresada?, le respondí. No haces nada, no aportas nada, lo único que haces es gastar mi dinero. Hice una pausa breve y añadí, sin suavizarlo. Eres una sanguijuela. Vete. Cerré la caja, la levanté y salí del departamento sin esperar su reacción. Bajé al coche, dejé las cosas y subí otra vez por más. Mientras iba y venía, Laura me seguía, llorando, intentando hablar conmigo, pidiéndome que me calmara. Yo no le respondía. Cuando terminé de cargar todo, abrí la puerta del copiloto. Súbete, le dije. O tiro todo esto a la basura. Se quedó dudando unos segundos, pero al final subió, todavía llorando. Encendí el auto y arranqué sin decir una palabra. Durante todo el trayecto, mantuve la vista fija en la carretera. Ella no dejaba de hablar. Se disculpaba, decía que no lo había pensado, que estaba cansada, que no quería que todo terminara así. Yo no contesté nada. Tenía muy claro a dónde iba. Sabía en qué edificio vivía su ex porque un amigo mío también vivía ahí. Mientras manejaba, saqué el teléfono y lo llamé. Hola, Marcos, le dije. ¿Sabes en qué departamento vive Andrés, el ex de Laura? Hubo un pequeño silencio. Sí, vive en el 512, respondió. ¿Por qué? Colgué sin explicar nada. Llegué al edificio, estacioné y bajé del coche. Tomé una de las cajas y caminé hacia la entrada.
Laura se quedó dentro, llorando. Toqué el timbre. Sí. Respondieron desde el intercomunicador. Hola, dije. Andrés, te traigo un paquete. Ah, claro, ya bajo. Mientras esperaba, podía escuchar a Laura sollozando detrás de mí. No me moví. No dije nada más. A los pocos minutos, Andrés apareció. Lo reconocí enseguida, aunque solo lo había visto una vez antes. Su cara reflejaba sorpresa, y más aún al ver la escena completa, las cajas, el coche, Laura llorando. Cuando él se acercó, Laura salió del auto de golpe. Caminó hacia él y, sin dudarlo, se arrodilló frente a él. Yo me quedé a unos metros, observando en silencio. Por favor, dijo ella entre lágrimas. Ayúdame. No me dejes aquí. Andrés la miró confundido. Luego me miró a mí. Después volvió a mirarla a ella. Su expresión cambió rápido, de sorpresa a incomodidad. Antes de que alguien pudiera aclarar nada, él habló. Mira, si ya lo sabe, yo no quería que fuera así, dijo. Pensé que no se iba a enterar, eso me dijiste tú. Se encogió de hombros y añadió. Solo fue algo pasajero, diversión. Yo no quiero nada serio. Con eso fue suficiente. No hacía falta más explicación. En su intento por justificarse, dejó todo claro. No hablaba como alguien confundido. Hablaba como alguien que sabía exactamente lo que estaba pasando. Laura levantó la cabeza de inmediato, desconcertada. ¿De qué estás hablando? Le dijo. No digas eso. Andrés dio un paso atrás. No, esto no es lo que quiero, respondió. No voy a meterme en problemas otra vez. Miró las cajas, luego a ella, y negó con la cabeza. No cuentes conmigo. Esto ya pasó. Yo no te pedí que vinieras. Y sin decir nada más, se dio la vuelta y volvió a entrar al edificio. La puerta se cerró y todo quedó en silencio. Laura se quedó ahí, arrodillada, sin moverse. Yo no sentí satisfacción. Tampoco alivio inmediato. Lo único que sentí fue una confirmación amarga, muchas de mis dudas no eran paranoia. Me acerqué, dejé las cajas junto a la entrada y regresé al coche. Abrí la puerta y le dije. Ahí están tus cosas. No me busques. Ella no respondió. Solo seguía llorando. Me subí al coche y me fui. El camino de regreso fue diferente. No tenía ese peso en el pecho que me había acompañado durante semanas. Tampoco estaba feliz. Era algo más extraño, una mezcla de tristeza con una sensación de ligereza. Como cuando sueltas algo que te estuvo pesando demasiado tiempo, aunque haya dolido cargarlo. Cuando llegué al departamento, el silencio era total. No se sentía vacío por su ausencia, sino por la calma. Me senté en el sofá y dejé que el cansancio me alcanzara. Esa noche dormí mejor que en meses. Los días siguientes no fueron fáciles, pero sí fueron claros. No hubo llamadas. No hubo mensajes. Yo tampoco intenté buscarla. Me enfoqué en mi trabajo, en organizar mis finanzas y en retomar hábitos que había dejado. Con el tiempo, empecé a notar algo importante. Aunque ganaba menos que antes, el dinero me rendía más. Sin gastos innecesarios, sin presiones constantes y sin expectativas ajenas, todo empezó a equilibrarse. Podía pagar renta, servicios, comida, y aún me quedaba para pequeños gustos. Nada exagerado, pero suficiente para sentir control. Y, más importante que eso, recuperé la tranquilidad. Dejé de sentir tensión al llegar a casa. Dejé de anticipar críticas disfrazadas de comentarios normales. Volví a sentir que mi esfuerzo valía la pena. Han pasado varios meses desde entonces. No diría que mi vida es perfecta ahora, pero sí es estable. Y entendí que esa estabilidad vale mucho más de lo que antes creía. Aprendí algo importante en todo esto, no todas las relaciones terminan por falta de amor. Algunas se rompen porque falta respeto, equilibrio y comprensión. También entendí que ayudar a alguien no significa dejarte a ti mismo de lado.
Y que una relación, en lugar de ser un peso constante, debería sentirse como un apoyo. Eso fue lo que viví. Y eso fue lo que aprendí.